respiro solo por ti. Donde quiera que vaya, vas junto a mí. Solo tú me diste vida, tu luz brilla en mí. Solo tú me asombras, en ti todo es nuevo. Eres todo lo que siempre quise. Eres mi camino, eres mi sentido. Eres todo lo que siempre quise. Respiro solo por ti. Oh, y donde quiera que vaya, vas junto a mí. Solo tú me diste vida, tu luz brilla en mí. Solo tú me asombras y en ti todo es nuevo. Eres mi latido, eres todo lo que siempre quise. Eres mi camino, eres mi sentido. Eres todo lo que siempre quise. Es tu gracia sobre mí, como estrellas en los cielos, tu amor brilla para mí. Eres mi sonido, eres mi latido, eres todo lo que siempre quise. Eres mi camino, eres mi sentido, eres todo lo que siempre quise. Tus sueños, Dios, quiero ver más allá de lo que tú me darás, cumplirás a lo que me has llamado. El diablo no podrá vencerme. El diablo no podrá impedirlo. Dios de promesas,
tú harás, lo que prometes cumplirás. Tú ya venciste, tú ya venciste. Lo que dijiste tú harás, lo que prometes cumplirás. Tú ya venciste, tú ya venciste. Lo que dijiste tú harás, lo que prometes cumplirás. Tú ya venciste, tú ya venciste. Lo que dijiste tú harás, lo que prometes cumplirás. Tú ya venciste, tú ya venciste. Dios de promesas, Dios de victorias, ven a mi corazón y levantaré mi adoración y me postraré ante tu presencia. Lo que dijiste tú harás, lo que prometes cumplirás. Tú ya venciste, tú ya venciste. Lo que dijiste tú harás, lo que prometes cumplirás. Tú ya venciste, tú ya venciste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos muy gozosos, muy alegres de podernos reunir por este medio todavía, en este día que estamos a 8 de agosto del año de gracia del 2021. Cada vez falta menos tiempo para que podamos reunirnos de forma presencial. Yo sé que todo opera en contra de lo que deseamos y desde luego de la voluntad del Señor. Es una situación muy difícil el poder decidir sobre qué arriesgar nuestras vidas. Hay gente que arriesga su vida para salir a trabajar, hay quienes arriesgan sus vidas por salir a pasear, hay quienes arriesgan su vida por ir a visitar a familiares, amigos, etcétera, etcétera. Hay quienes inclusive arriesgan su vida por nada, pero tal vez tendríamos que pensar si estamos dispuestos a arriesgar la vida o invertir la vida por el servicio al Señor. Sé que tal vez todavía hay quienes estamos muy lejos de esas dimensiones de la fe, pero bueno, a final de cuentas lo que deseamos es que el Señor nos guíe como pueblo, como iglesia, como individuos, hijos de Dios, como cristianos, seguidores de Jesucristo, y en relación a que pronto podamos volver a estar en activo de manera presencial, para que muchos volvamos a la comunión y a la actividad y al servicio y a todos estos elementos que caracterizan a la Iglesia de Jesucristo. Muchas otras iglesias ya están en activo. Yo sé que los semáforos epidemiológicos son indicativos de algo. Sé que también hay mucha información a nuestro alrededor. Sé que hay muchas anécdotas, muchas historias, testimonios, algunos de primera mano, otros tal vez ya de tercera, cuarta, que se han desvirtuado acerca del papel de esta enfermedad. Pero bueno, lo importante, mis hermanos, es que nosotros seamos sabios a la luz de la palabra del Señor y no seamos necios, no seamos irresponsables, pero por otro lado tampoco sobredimensionemos las cosas. Pero bueno, volviendo al tema, es que pronto estaremos de vuelta. Ya va muy avanzado la construcción de nuestro techo. Le hemos estado compartiendo fotografías. De hecho, en la entrada de tanto a la entrada como al final, en algunas ocasiones les mostramos fotografías de estos avances, pero cada vez es más cercano el día en el que habremos de estar juntos alabando y sirviendo a nuestro Dios. De igual forma, estamos en agosto, mes de la Biblia, y recuerde usted nuestra dinámica para este mes de agosto. Para eso no es necesario ser presencial, eso lo podemos hacer cada uno en lo particular, que tiene que ver con elegir a una persona, un amigo, un familiar, un conocido o hasta un desconocido y hacerle un obsequio durante este mes. Amén de que contribuimos en la compra de Biblias para que la obra siga imprimiéndose y distribuyéndose. Bueno, también acercamos la palabra del Señor a alguien que la necesita y que el Señor se la dará como alimento para su alma. Vamos pues a la palabra del Señor. Recuerden, la semana anterior estuvimos viendo este tema de Acor a la esperanza, un tema muy interesante que está basado en Oseas
Capítulo 2, verso 14 y verso 15. Y hoy en este día voy a hacer la lectura en la nueva versión internacional y procederemos pues a la exposición. Recuerda que habíamos dicho que eran 4 acciones que Dios lleva a cabo cuando nosotros nos encontramos en el valle de los problemas, en el valle de la sequedad, de la esterilidad, de los conflictos, de las dificultades, de la desgracia, como lo traduce la nueva versión internacional, y la semana anterior vimos 2 y este día vamos a ver otras 2. Yo leo la porción de la escritura que dice así la palabra del Señor, dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la daré con ternura, allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia, o Acor, en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en el que salió de Egipto. Vamos a orar en esta hora para que podamos tener la dirección del Señor en la exposición de su palabra. Señor, en esta hora agradecemos nuevamente el honor y privilegio que nos das de estar hoy aquí ante tu presencia, rogándote, suplicándote, que se manifieste tu Espíritu Santo, tu Espíritu precioso, Señor, a través de tu palabra. Disculpa el instrumento y rogamos, Señor, que amén de este, Señor, pues tú obres tu propósito en la vida de mis hermanos en esta iglesia, para que sea una luz que resplandezca sobre todo en estos momentos tan oscuros, tan confusos, tan de extravío, Señor, tan del valle de Acor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Esta es la segunda parte. La esperanza se derrumbó el 19 de septiembre del año 2017, no hace mucho tiempo. Se derrumbó en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, luego de un fuerte sismo de magnitud de 7.1 grados de intensidad. Manuel Tolsá, el arquitecto de la catedral, colocó en la fachada de este impresionante monumento religioso un trío de estatuas vigilantes denominada la esperanza, la fe y la caridad. Pero solo la esperanza, o es decir, solo la estatua que simboliza a la esperanza, no soportó los movimientos del sismo y se desplomó, cayendo obviamente al piso y partiéndose en múltiples pedazos. De la misma manera, cuando los problemas y las calamidades se agudizan en nuestro derredor, la esperanza parece ser la primera en desplomarse y quedarnos en un estado de total desolación. La semana anterior comenzamos a revisar que esto no es parte del plan de Dios. Aunque Él puede utilizar las crisis en nuestra vida como un instrumento para llamar nuestra atención, porque podríamos estar ocupados o distraídos en asuntos que no convienen para la eternidad. También puede hacernos voltear nuestra mirada hacia los cielos, porque a veces tratamos de mirar solo hacia un lado o hacia otro, o hacia el frente o hacia atrás, o inclusive hacia abajo, tratando de buscar la salida. Pero también puede utilizarlas para quebrantar la dureza de nuestro corazón. Pero lo que es cierto, hermanos, es que nunca será del agrado de nuestro Dios lastimarnos por el puro gusto. Un rabino dijo en una ocasión que un Dios que hace algo de semejante naturaleza, como martirizar a su creación por el puro gusto de su voluntad, es un Dios que no merecería ser adorado. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sabemos nosotros es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios que nos coloque en situaciones de crisis solo por el puro disfrute morboso de su voluntad. Un elemento que debemos considerar siempre en los problemas, hermanos y hermanas, es el pecado. Porque el pecado, hermanos, es cuando nosotros fallamos o nos equivocamos, erramos en el blanco. De hecho, eso significa la palabra pecado. Y podemos sufrir las consecuencias del pecado.
ya sea personal o particular, o también ser un daño colateral en las repercusiones del pecado de otros, colocándonos en una posición de desesperanza. Y recordando un poco lo de la semana anterior, poniéndonos en el valle de Acor. Ese valle de Acor era un lugar, es un lugar en donde el israelita Acán y sus familias murieron lapidados a causa de su desobediencia y por haberle causado un daño al pueblo de Israel. Dios decidió no solo que allí en ese sitio muriera Acán y su familia, sino también decidió que ese lugar quedara como un emblema, como una representación, como un monumento o antimonumento, como se les llama ahora, en donde lo que era y representa aridez, sequedad, esterilidad y abandono fuera una advertencia al pueblo de que cada vez que ellos se alejaran de Dios, caerían irremediablemente en el desierto de la desolación de los problemas. De hecho, eso significa la palabra Acor. Oseas fue un profeta en el siglo VIII antes de Jesús y ejerció su ministerio en el lado norte del reino en Israel, donde la rebeldía a Dios y sus mandamientos era el pan de cada día. Y esa rebeldía no pasaba desapercibida ante los ojos de Dios, porque Él todo lo conoce. Pero además no solo no pasa desapercibida, sino generaría una consecuencia seria, como ser castigados mediante el reino de los asirios, en caso de no cambiar su actitud ante Dios y sus mandamientos. El papel de Oseas como profeta en el reino del norte y de Isaías en el reino del sur era advertirles de las funestas consecuencias de no cambiar su conducta y de volver sus ojos de fe al Jehová de los ejércitos. Si ellos persistían en una actitud necia y extraviada, indudablemente caerían en el valle de Acor. No obstante, Dios es bueno. Y su bondad se manifestó en Israel y en Judá, siempre y cuando ellos se arrepintiesen para poder salir del valle de Acor y comprometerse a caminar tomados de la mano del Señor por los senderos de paz. La semana anterior revisamos ya 2 acciones que Dios hace para rescatarnos del valle de Acor: buscarnos y transformarnos. Y esto nos coloca nuevamente en los albores de la puerta de la esperanza. Pero yo quiero precisar hoy que para que nosotros podamos salir del valle de Acor, cualquiera que haya sido la razón por la que estemos allí, debe existir un elemento indispensable, imprescindible, irrenunciable, llamado arrepentimiento. Pero al mismo tiempo una confesión y un compromiso a andar por los caminos del Señor. Hoy yo quiero que nosotros veamos nuevamente a la luz de este pasaje otras 2 acciones que Dios hace para rescatarnos del valle de Acor. La tercera todavía pertenece al escrito de Oseas y la cuarta será dada por el profeta Isaías. Pero ¿cuál es esta tercera acción de Dios para rescatarnos del valle de los problemas, de la desgracia, como lo traduce la Nueva Versión Internacional? Ya vimos que una era la búsqueda, Dios toma la iniciativa, y la segunda era la transformación. Y en ambos tiene que haber una respuesta de nuestra parte. No es por inercia, ni mucho menos simplemente dejándonos llevar, sino que debemos mostrar disposición y tener actitud a esa búsqueda, a ese encuentro y ese proceso de transformación. Pero la tercera acción que Dios quiere llevar a cabo en nosotros para rescatarnos del valle de la desgracia se llama restauración. Verso 15 dice así: y allí cantará como en los tiempos de su juventud.
Reitero, uno puede caer en el valle de Acor por pecadores, por cometer pecado, pero también podemos caer ahí como resultado del pecado de otros. Pero a final de cuentas es el pecado, la corrupción en el mundo en el que vivimos, lo que nos lleva a caer en el valle de Acor. Para ello, hermano y hermana, es imprescindible que nosotros inactivemos el pecado. Y la mejor forma de inactivar el pecado en nuestras vidas, ¿cuál es? Aceptándolo y confesándolo a Dios. Y esto, hermanos, puede ser el resultado de la búsqueda que Él emprende en nuestro bien. La vimos la semana anterior. Él toma la iniciativa de buscarnos porque estamos en el fango, porque estamos en la oscuridad, porque estamos en la aridez, porque estamos en la sequedad, pero Él toma la iniciativa. En el contexto en el que Oseas escribe esta palabra es porque él se casa con una mujer de nombre Gomer, que con el tiempo lo engañaría con otros hombres, lo abandona y se va en pos de otros amores. No obstante, Dios le pide que vaya en su búsqueda, esperando que el resultado de las malas decisiones y de la mala vida que ha estado llevando alejada de su matrimonio haya ablandado su corazón y la haya convencido para arrepentirse y regresar con él. Dios quiso enseñar una lección profunda mediante este modelo vivo, muy caro, por cierto. Oseas en esta situación es representado por Oseas, mientras que Gomer representa a Israel por infiel. Dios busca a su pueblo y espera que éste responda afirmativamente a la invitación de regresar a sus caminos. Y esa respuesta positiva es el comienzo de lo que Dios hace para sacarnos del valle de Acor, la transformación. Una vez que nosotros tenemos un reencuentro con el Señor, de que volvemos nuestros ojos a Él, en ese momento continuamos un proceso de cambio, porque no podemos seguir a Dios y seguir siendo como somos. Y lo veíamos la semana anterior. Es indispensable que opere en nosotros un cambio, pero gracias damos a nuestro Dios, porque ese cambio no descansa de manera preponderante en nuestra voluntad, sino en el poder de Dios. Una vez comenzado el proceso de transformación, llegamos a lo que hemos estado hablando, la tercera acción de Dios, y esa es la restauración. Pero, ¿qué es la restauración? En términos muy sencillos, restauración es volver a ser lo que Dios quiso que fuéramos, pero que por razones distintas lo desvirtuamos y lo descomponemos. Dios está utilizando a Oseas y su matrimonio con Gomer como un modelo de enseñanzas. Oseas, por instrucción de Dios, se casa con Gomer. Y estoy convencido de que aun cuando fue un mandamiento, Oseas no se casó como un robot, es decir, él no obedeció como alguien carente de voluntad, sino que simplemente él siguió la instrucción. Tienes que encontrar a la mujer de tu vida. Y él encontró a Gomer y se casó con ella. Tradicionalmente, cuando se lee el libro de Oseas y se conoce este modelo de enseñanza de Dios, la gente piensa que Gomer era una prostituta y que Oseas la encontró en un prostíbulo, pero no es así. O sea, Dios no le dijo, Oseas, ve a ese prostíbulo y saca a esa mujer de ese trabajo, hazla tu esposa, porque al final de todo te va a engañar y yo enseñaré grandes cosas a través de tu historia. Déjeme decir que eso no es así. Esa sería una interpretación sesgada, sería una interpretación obtusa, sería una interpretación errónea. Dios no le habría pedido a su siervo, Oseas, al profeta, casarse deliberadamente con una mujer de dudosa reputación, porque eso afectaría la reputación, valga la redundancia, del profeta
y del heraldo de Dios. Imagínese usted que Dios quiere que él violara su voluntad para hacer su voluntad. Eso no es así. La explicación más acertada en relación a este matrimonio, que serviría como modelaje para enseñarnos algo importante, es que Oseas recibe de Dios la instrucción de casarse. Pero Dios no le dice todo el plan, no le lee todo el libreto, porque Dios no tiene esa costumbre. Dios simplemente nos va revelando su voluntad de forma pausada, un día a la vez, un paso a la vez, una acción a la vez, así como lo hace con Abraham, así como lo hace con Moisés, así como lo hacía Jesús. Él no le reveló todo el plan, simplemente le dijo: tú tienes que casarte con una persona a donde te lleve tu corazón. Y él conoció a Gomer y se enamoró de Gomer, y yo creo que Gomer se enamoró de Oseas. Y finalmente, después de hacerse ojitos y de hacerse así en el ombligo y de contarse las pestañas, ellos decidieron casarse. Dejaron que el amor hiciera lo que tuviera que hacer. Y fueron una pareja, vamos a decirlo así, feliz por un tiempo. Pero por razones que humanamente no entendemos, el corazón de Gomer se alejó del corazón de Oseas y empezó a mirar a otros hombres o a otro hombre con ojos distintos, y se enamoró de ese otro hombre y decidió abandonar a su esposo e irse en pos del otro para vivir una aventura de pasión. Obviamente esto le dolió a Oseas en el alma, y es ahí donde él empieza, tal vez sin no entender, Dios empieza a enseñarnos cosas a todos para que podamos darnos cuenta de que a veces nosotros nos podemos alejar de Él ante cualquiera que nos hace ojitos. Dios utiliza simbólicamente el matrimonio fallido de Oseas y Gomer y nos revela que así actuamos nosotros con Él. Somos infieles y nos alejamos, y podemos tener la razón que quiera y justificarla con los motivos que queramos, pero sin duda muchas veces nosotros podemos ser seducidos por otras cosas que ocupen el lugar de Dios, y a veces no son necesariamente cosas malas o pecaminosas, sino a veces pueden ser cosas moral y humanamente buenas, como por ejemplo la familia o el trabajo o la superación o el desarrollo personal. Pero nos enseña muchas cosas. Y contrario a todo buen augurio en el caso de Gomer, la vida de ella no fue idílica como la esperaba, porque es muy probable que después de irse con otro y abandonar a su marido, su vida, en lugar de convertirse en un paraíso, se convirtió en un infierno para ellas. Si nosotros analizamos minuciosamente el libro, nos daremos cuenta que ella fue cayendo cada vez más y más y más y más. Y tal vez un ejemplo que podría servirnos para entender a esta mujer es la otra mujer, la mujer del Nuevo Testamento, la mujer samaritana. Aquella a quien Jesús le dijo: manda a llamar a tu marido, y la mujer le responde: no tengo marido, y Jesús le vuelve a decir: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esa pequeña expresión, Jesús acaba de revelarnos a todos, y ella misma que conoce, que ella tiene un corazón de condominio, en donde ha estado buscando el amor, la aceptación, el aprecio, el apapacho, el te amo, el te quiero, y por eso cuando no encuentra en uno, lo busca en otro y en otro y en otro, y al final de todo eso es ir cayendo, y en medio de todo eso va generando problemas, conflictos, dificultades y una vida árida y de muchas desgracias. Pero el punto es que Dios es movido a misericordia y le dice a Oseas que vaya por su esposa, que la saque de donde se encuentra, que es el valle de Acor. Del mismo modo, hermanos, cuando Dios nos ve sumido en el fango de las dificultades, Él es movido a misericordia y gracia y nos busca y comienza a transformarnos. Pero ¿para qué nos transforma Dios? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué no nos dicen que Dios nos ama así como somos? Dios nos ama, hermanos, pero Él nos va transformando en algo. Él quiere que nosotros nos convirtamos en aquello que éramos antes de alejarnos de su mano.
y a eso se le llama restauración. Es volver al diseño original. Por eso dice el profeta, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Obviamente está hablando de Israel. Hubo un tiempo en el que Israel fue feliz. Fue un tiempo en donde Israel estaba contento en su comunión con Dios, en donde realmente eran uno solo con Dios. Pero a causa de su pecado, de su extravío, de su necedad y de su obstinación, se fue alejando y alejando, como Gómez se alejó de Oseas y se enroló con uno y con otro de manera, y hablando de una infidelidad espiritual, y fue perdiendo todo, pero lo más importante es que perdía el gozo del Señor y perdía el gozo de la salvación. Yo creo que casi todos hemos escuchado la historia de David, del pecado de David con Betsabé. David era valioso para Dios. Ante los ojos de Dios, David era importante porque él mismo, lo eligió como rey de su pueblo y lo prodigaba de todo bien y de toda abundancia. Pero David tenía una debilidad, las mujeres. Y esa debilidad por las mujeres fue lo que lo llevó al valle de Acor. Y una vez que cayó ahí en los brazos de Betsabé y que lo llevó después a ocultar su pecado asesinando al esposo, podemos decir, que David llegó al valle de Acor. Pero Dios no lo dejó allí, sino que mediante el profeta Natán lo buscó. Y una vez que aceptó su pecado, Dios comenzó a transformarlo. ¿En qué? En lo que era antes de que él adulterara, en lo que él era antes de que él mandara a asesinar a Urías, en lo que Dios quería que él fuera desde el principio. Por eso en su canto del Salmo 51, verso 12, David le dice a Dios en forma de súplica, vuélveme el gozo de tu salvación. Él quería volver en esos tiempos en donde Dios y él tenían una comunión muy estrechas. El pecado y las consecuencias del pecado pueden irnos cambiando y deformando, transformando, pero no en lo que Dios quiere que seamos. Por eso de pronto podemos ver que la expresión de nuestro rostro cambia y se puede ver endurecido, o nuestro carácter afable y armonioso de pronto puede verse ácido o agrio o amargo, o antes entusiasta y optimista y ahora estar desanimado. Y a veces signos como alejarnos de la comunión de la iglesia, porque aunque a algunos no les guste, un signo de estar mal con Dios es alejarse de su iglesia. Pero esto es solo una pequeña muestra de todo lo que puede suceder cuando estamos en el valle de Acor. Y hay quienes inclusive se pueden acostumbrar a vivir allí. Hay un viejo refrán que dice que a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Y créalo, hay gente a la que se acostumbra. Y tal vez hay tan daño en esas personas que se acostumbran en vivir en los problemas y ya no hay conciencia espiritual de que están ahí a causa del pecado, ya sea propio o ya sea por el pecado de los demás. En una ocasión, un joven increpó a un predicador que había predicado algo acerca del pecado. Y al terminar el servicio, este joven de manera insolente se le paró enfrente y le dijo, ¿cuánto pesa el pecado? El predicador serenamente lo miró con amor y le respondió, el pecado pesa lo mismo que una tonelada de cemento en el pecho. Es mentira, respondió el joven. Yo no siento absolutamente nada en mi pecho. El predicador sonrió y lo siguió mirando con ternura y le dijo, no sientes nada, porque los muertos ya no sienten nada. Hermanos, solo alguien que muere espiritualmente no siente el peso del pecado y sus efectos. Pero Dios nos llama, hermanos, a que nosotros respondamos al proceso de la restauración, a volver a ser eso que éramos antes de haber llegado al valle de Acor. Y Oseas sigue diciendo en el verso 15, y como en el día de su subida de la tierra, de su subida de la tierra de Egipto, verso 15. ¿Cómo subió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Cómo iban? ¿En qué ánimo iban? Iban alegres, dichosos, bendecidos, gozosos, cantando, danzando por la libertad alcanzada y que por fin iban a ser felices.
Eso es lo que quería Dios para Israel. Él quería que ellos volvieran a sentirse bendecidos en comunión y en adoración y en alabanza hacia el Dios. Así como en algún momento Oseas, cuando recobra a su esposa, ella vuelva como cuando se enamoraron, como cuando se conocieron, como cuando hicieron el pacto en el matrimonio, sentirse dichosos y felices. Así pues, eso se le llama restauración. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros volvamos a ese primer amor, al primer amor cuando le conocimos, cuando supimos de Él, cuando nos enamoramos de Él, cuando se nos abrieron los ojos y volvamos a ser nuevas criaturas. Pablo dice en su carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Dios nos lleva del valle de Acor a una esperanza restaurada. Pero en segundo lugar, o en cuarto lugar, como lo veamos, ¿cuál es la tercera acción que Dios lleva a cabo para sacarnos del valle de los problemas y llevarnos a la esperanza? Ya vimos la búsqueda, ya vimos la transformación, ya vimos la restauración, ahora vemos la provisión. Y es Isaías quien nos da más información a este respecto. Dice Isaías 65:10, y el valle de Acor será lugar de pastoreo para las manadas. Luego de que Acán y su familia, en manos del pueblo y por instrucción de Dios, el valle de Acor quedó abandonado, inhabitable, prohibido para ser utilizado para vivienda y desde luego para fines productivos. El valle de Acor era un lugar abandonado, solitario, duro, pedregoso, árido y estéril. Pero Dios tiene un plan de cambiar no solo la imagen superficial del valle, sino la profundidad del valle. Precisamente es Isaías quien nos dice que el valle de Acor sería transformado, de ser lo que era, lo que se conocía de él, en un lugar de pastoreo para las manadas. Es increíble. Dios prometía cambiar el valle de Acor en una puerta de esperanza. Dice Oseas, mientras que Isaías nos dice que Dios cambiaría ese lugar en una situación distinta y Él proveería el alimento para los ganados de Israel. Yo sé que esto es a lo mejor un simbolismo o un lenguaje metafórico, pero también puede verse como una realidad que Dios en verdad haya logrado que ese terreno haya sido cambiado de un lugar árido a un lugar próspero, de un lugar abandonado a un lugar utilizado, de un lugar que no servía para nada, para algo que ahora sirve para muchos. Pero no solo en el ámbito material, sino también en el ámbito espiritual, porque esto representa un simbolismo poderoso. Es cambiar casi el infierno por el cielo. Si retomamos el asunto de Oseas con su esposa, déjeme decir que no debió haber sido fácil tomar la decisión de ir a buscar a la mujer infiel, pero tampoco debió haber sido fácil ubicarla, encontrarla y pararse frente a ella y mirarla en el estado tan deplorable en el que estaba. Se requiere, ¿sabe qué?, de dos cosas importantes. Se requiere de un gran estómago, pero también se requiere de un gran corazón. ¿Cómo podría Oseas tener un gran corazón para buscar a su esposa infiel? Déjeme decir que ese amor necesario para recibir a la infiel no es algo que sea propio de Oseas, porque el corazón del hombre, nos dice en la Biblia, es engañoso y es parcial. Pero un amor como el que se requiere en situaciones como esa, solamente Dios lo puede hacer posible. O sea, se hace dispuesto, pese a las circunstancias y el dolor, Él se hace dispuesto y dispuesto a que Dios actúe a través de Él. Y una de las formas en las que Dios obra en la vida de Oseas es proveyéndole de ese amor para dar los pasos necesarios en la reconciliación con su esposa infiel. Es interesante y conmovedor el que nos demos cuenta cómo es que ese Acor puede convertirse en un valle rico, próspero y abundante. Todo lo contrario de lo que era antes, cuando su naturaleza eran los problemas. Pero el plan de Dios va más allá de la historia de amor entre Oseas y Gomer. Es la historia de amor entre Dios y su pueblo.
Israel, pero también es la historia del amor de Dios con los cristianos que están sufriendo en el valle de Acor por estar alejados del Señor. Allí está el resultado de la infidelidad espiritual. Allí está el resultado del alejamiento o de no querer escucharlo, hermanos, ya sea por pecado propio o por pecado de otros. Pero Dios no quiere dejarnos en el valle de Acor. Dios quiere sacarnos. Él quiere proveernos de una mejor vida en todos los sentidos. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Rose Dawson, personaje ficticio de la película Titanic, dice que Jack Dawson, de quien toma el apellido, la salvó de todas las formas en las que una persona necesita ser salvada. Yo sé que es un personaje de ficción, pero el mensaje no deja de ser impreciso, porque solo Jesús es quien puede proveernos la salvación en todas las formas en las que una persona lo requiere. Primero, la salvación del alma, y posteriormente en cada una de las áreas de nuestra vida. Isaías nos muestra una imagen extraordinaria de cómo Dios puede cambiar un valle seco y árido por una zona abundante, rica y próspera. Algo que solo Él puede hacer. Y lo puede hacer cuando nosotros respondemos afirmativamente a su búsqueda, cuando permitimos que hacer los ajustes necesarios y empezamos a ser restaurados para conformarnos de acuerdo a su plan y su voluntad. Hermanos, el pecado es un mal peor que la COVID-19, pues se diversifica en su presentación. A veces solemos identificar dolores o sensaciones que poco o nada lo relacionamos con una vida de pecado. Es más, podemos decir que el SARS-CoV-2 es una de las tantas manifestaciones del pecado que aflige a la creación de Dios y a los seres humanos. Y eso nos sume en una actitud de desesperanza, en un valle como el valle de Acor. Pero Jesús nos dice que es posible salir de ahí y convertirlo en una oportunidad de esperanza. ¿Cómo?, preguntará usted. Primero, atendiendo a la voz de Dios. Él está buscándonos, Él está tratando de reconciliarse con nosotros para que entonces sigamos siendo transformados. Debemos mostrar disponibilidad, tener voluntad de cambio para que Él siga haciendo los ajustes en nuestra vida y restaurarnos al plan original que Él tiene para nosotros. Y al hacer estas tres cosas, ese valle de Acor se convierte, Dios nos provee, Dios nos da en ese valle de sequedad la fe, la esperanza, la fortaleza y demás virtudes que necesitamos para tener una vida con propósito. Hermano y hermana, amigo y amiga, acerquémonos a Jesús para que esto sea una tangible realidad. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, por tu gran amor y tu gran misericordia. Y queremos pedirte, Señor, en este momento, que si tú miras a alguien en el valle de Acor, de la incertidumbre, de la desgracia, de los problemas, de las dificultades, de la desesperanza, tú, Señor, extiendas tu mano. Y más bien pido en esta hora para que aquel que está allí alce sus ojos, los abra tan grandes como pueda, y pueda mirar a Dios buscándole, con el solo deseo de acercárselo a Él y de poderlo transformar y cambiar más a la imagen de su Hijo Jesús, y restaurar su vida y volver al diseño del principio, a mirar, Señor, las cosas como las mirábamos antes de caer en desgracia. Pero también, Señor, sabiendo que tú proveerás de todo lo necesario y de todo lo suficiente para que, Señor, el valle de Acor se transforme en un valle de alegría, en un valle de prosperidad, en una montaña de bendiciones y de gran testimonio de lo que hace Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, y sé tú quien nos ayude a discernirla de la mejor manera. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, pues nos despedimos. Ahí dejamos también los distintos medios por los cuales usted puede contactarse con nosotros en nuestra página en Facebook. Usted puede dejarnos ahí un mensaje. También puede entrar a nuestro canal en Instagram. Ahí muchas veces metemos otro tipo de contenidos. También puede entrar a nuestro canal de YouTube, que es donde se está presentando estas predicaciones. Y también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico ibdeatlahuac@gmail.com o hablarnos a nuestro número telefónico. Es un número local, ya no es un número celular, y tener contacto con nosotros. Entonces, hermanos, ya muy pronto estaremos ahí. Y recuerden, también necesitamos responder afirmativamente a nuestro compromiso de llevar a cabo los pagos de la instalación de nuestro techo, el cual nos dará no solo protección del sol, sino nos dará más seguridad para poder estar trabajando de manera presencial aquí en su iglesia Dios es Amor. Hermano, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo prospere, Dios le abrace y le envío un saludo a la distancia. Lo dejamos con un canto, una alabanza musical. Hasta luego. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu
vez más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva.